Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, periodista independiente. Bueno, pues la primera pregunta, tengo dos preguntas. La primera, pues, es con respecto a la marcha de ayer. ¿Considera que hay desconocimiento entre los ciudadanos sobre las funciones que desempeña el INE y los partidos políticos? Y bueno, pues sobre todo por esta marcha de ayer, la asistencia, o considera que se trata más bien de una estrategia de capitalizar el descontento entre la población por parte de estos opositores que usted ya en reiteradas ocasiones ha mencionado en esta conferencia de prensa mañanera? Sobre todo porque, bueno, en los últimos años la principal demanda de los ciudadanos ha sido la desaparición de los recursos, del uso de recursos públicos para los partidos políticos y pues también la desaparición de los diputados plurinominales, que fue una de las fueron pues digamos que del eje central de la primera propuesta que usted entregó a los legisladores. Bueno, siempre he dicho de que se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador. Y siempre he dicho también que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación, empezando porque engañaban de que era distinto el PRI y el PAN. Y ahora ya sabemos que no es así. Ya caminan juntos, agarrados de la mano. Y ya también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información, que en sentido estricto no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia. Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país. Quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación, en el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Entonces, ese es el fondo. Pero, repito, es bueno para el país. Son dos agrupamientos, o formamos parte de dos agrupamientos distintos y contrapuestos, dos proyectos distintos de nación. Y esto ayuda mucho. Y como estrategia, pues ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México, cuando ellos son, en esencia, antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. A mí me gustaría incluso que por ahí te mandé
de las redes un formato de una galería de los dirigentes que convocan a estas marchas y los que participan, porque también la gente no lo sabe, porque los medios de información los encubren. Entonces hay que mostrarlos, hay que lamparearlos, porque nada más viéndolos ya la gente sabe de qué se trata. La mayoría pues han participado en los gobiernos anteriores, han sido, como dije. ¿Cómo fue la protesta de la oposición en defensa del INE? Organizaciones civiles y partidos políticos de la oposición han protestado a las puertas de la Suprema Corte contra la implementación del Plan B. El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Mario Delgado, ha afirmado este domingo que la protesta, que ha reunido a miles de personas en varias ciudades de México para mostrar su descontento contra el Plan B de la reforma electoral, es una farsa. Delgado ha defendido que quienes encabezaron y convocaron la multitudinaria manifestación quieren regresar a un pasado corrupto donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecer sus intereses y sobre todo en el que podían saquear a nuestro país. Defensores de los fraudes electorales han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado, que, como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante 2 sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Entonces, cuando dicen no se toca el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es, no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí en el Zócalo, pero eso es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, pero fue lo único. Lo demás, sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad, como 80,000, máximo 100,000 aquí, y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México, porque
simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar porque ese es su pensamiento. Y hemos dicho de que siempre ha habido conservadurismo en nuestro país. Entonces los que se manifiestan, pues vamos a decir, es una representación, es una vanguardia. Son los de arriba, la élite de ese potencial. Entonces tienen que mover más gente todavía. Tienen que ir incrementando su capacidad de movilización porque tienen potencial. Que no dejen pues, de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas. Llenan el Zócalo, bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces. Y no solo lo llenamos, lo desbordamos. Son las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del país. Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo. Por eso les diría yo, ánimo, ahí la llevan y adelante. Y qué bueno, ¿no?, que se definan. Y esto es muy saludable para la vida pública del país, porque no hay justos medios, indefiniciones. Son tiempos de transformación, de cambio, y como sucede cada vez que hay un proceso de transformación, existe un movimiento progresista a favor del cambio verdadero y un grupo reaccionario o conservador que no quiere que las cosas cambien, que quiere mantener el statu quo. Eso siempre ha existido también. Por eso no tenemos por qué quejarnos. Estamos viviendo, repito, un momento muy importante, un momento estelar en la vida pública del país. En el Zócalo de la Ciudad de México, a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protesta ha aglutinado a miles de manifestantes en una breve cita, menos de una hora después del inicio, a las 11 de la mañana. El himno de México ha clausurado la manifestación, en la que han participado algunos exfuncionarios relevantes, como la exdiputada del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Páguez, o el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Casio. Los organizadores señalaron a lo largo de la semana que los cambios legislativos aprobados por el Senado el miércoles vulneran la independencia del Instituto Nacional Electoral y ponen en riesgo la vida democrática del país. La protesta comenzó a reunir a los manifestantes desde 2 horas antes, cuando la icónica plaza, que empezó a teñir de rosa, símbolo de los manifestantes, bajo el lema "El INE
no se toca, la multitud se reúne para escuchar algunos discursos, entre ellos los de los ministros en retiro José Ramón y la periodista Beatriz Pagués. Los organizadores han anunciado que tras los discursos se cantará el himno nacional y los manifestantes se retirarán de la sede del Poder Judicial.